Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Anuncien la gloria del Señor entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, Hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos, y anhelo volver a verte para llenarte de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le canta al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblo del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas, y les decía: Escuchen. Salió el sembrador a sembrar.
Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor en sus santos Timoteo y Tito, evangelizadores. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, después de la fiesta de la conversión de San Pablo, la Iglesia recuerda a los santos Timoteo y Tito, obispos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo era un evangelizador, Pablo era un apóstol, y ustedes saben que los obispos en la Iglesia son los sucesores de los apóstoles, por lo tanto, los primeros llamados a evangelizar. Y esto fue así desde el principio. Claro, después vino el protestantismo, vinieron todos estos desórdenes y se ha perdido ciertamente esta hermosa realidad. Los obispos son sucesores de los apóstoles, su misión es evangelizar, conducir la Iglesia. Para que nosotros, viendo los ejemplos de Timoteo y Tito, amemos a la Iglesia así como es, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, entonces,
como les decía, aquel joven se llamaba Pablo y se interesaba por conocer la vida de Pablo, Pablo tuvo colaboradores. Y son estos dos personajes, ¿no? Timoteo, que era un joven que él inició en esto de la evangelización, y Tito. Él los nombró encargados de las iglesias que él había fundado, que había conocido Pablo. Entonces, qué importante, porque aquí hoy escribe la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo tiene mucho afecto por Timoteo. Timoteo quiere decir temeroso de Dios. Y fíjense ustedes que Timoteo era alguien que colaboró con Pablo. Hoy se nos habla mucho de la iglesia sinodal, de una iglesia donde todos tenemos algo con que colaborar, algo en que ayudar. La iglesia no pueden llevarla unos, sino todos, ¿verdad? Y esto es la responsabilidad, comunión, participación. Esto fue lo que hizo Pablo. Hoy Pablo da gracias a Dios por este Timoteo que dice: no puedo olvidar las lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte. O sea, este afecto, esta caridad de Pablo para con Timoteo y para con Tito es fundamental en evangelización. Pero la evangelización, ¿qué es? Bueno, hermanos, la evangelización es ciertamente ese misterio de la palabra. Hoy se nos habla de la palabra de Dios que cae como una semilla en un corazón que la recibe, en otro corazón que no la recibe. Aquí tenemos la explicación, ¿no? Cuando cae en una tierra pedregosa, entonces, trata de la palabra de Dios de penetrar, pero no se puede, porque el corazón está endurecido. ¿Cuántas veces tenemos un corazón duro a la palabra? Escuchamos cualquier consejo, pero lo que dice Dios no. O en la orilla del camino, cuando la gente pasa, y esa orilla del camino también es un lugar peligroso porque pasan los pájaros, ¿verdad? Y se llevan esto, son las malas personas. Me decía alguien: yo salgo de la iglesia, pero me junto con los amigos y se me olvida todo lo que escuché. Es el diablo, el mal. No digo que los amigos son el diablo, pero nos quitan muchas veces la atención a la palabra. O la que cae en la mala hierba, ¿no? A veces tenemos malas costumbres que nos han formado y ahogan la palabra de Dios. Y finalmente, tierra buena. Timoteo y Tito son esa tierra buena que germinó y la palabra dio fruto en ellos. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, nosotros, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Superficiales, duros para con la palabra? ¿Tenemos otros puntos de interés que nos roban la palabra de Dios? ¿Qué tipo de tierra somos? O tal vez somos tierra buena, algo buena que puede dar fruto abundante. Y en segundo lugar, nosotros reconocemos a aquellos que en la iglesia tienen una misión especial. Los obispos, los sucesores de los apóstoles. Ustedes saben que en el mundo siempre hay ataques, y cuando hay ataques más duros contra la iglesia, se van siempre contra los obispos, contra los sacerdotes, en fin, ninguno es perfecto. Pero tenemos consideración, aprecio, tratamos de colaborar con la obra evangelizadora que realizan ellos. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy decimos: oh Cristo, te damos gracias porque tú eres el divino sembrador de la palabra. Has enviado, Señor, a tus discípulos al mundo a continuar tu obra. Abre, Señor, los corazones para que haya mucha tierra buena. Que todo el esfuerzo de la evangelización no sea en vano. Parece que es mucho más lo que se pierde que lo que se logra, pero al final siempre hay una tierra buena que da fruto. Gracias, Señor, por los santos Timoteo y Tito, ejemplo de tierra buena que ha respondido a tu palabra. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación
El Salmo 95 dice: cantemos la grandeza del Señor. Y la grandeza del Señor, hermanos, es aquello que los pueblos están invitados a tener. Hoy día se dice, bueno, cada religión con cada uno, todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No se puede despreciar a nadie por lo que cree. La libertad religiosa es fundamental, pero apreciar cuando se llega a conocer a Cristo. Cristo es la clave, el punto final, el punto más alto de la fe. Pensemos ahora pues en ese sembrador que va sembrando, que va poniendo la semilla en diferentes terrenos. Pidámosle al Señor en este momento de la contemplación que su semilla siempre caiga en tierra buena. Por eso, entrando en el silencio de la contemplación, decimos: cantemos la grandeza del Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy con la gracia del Señor, sin la cual nada es posible, queremos tomar dos propósitos. El primero, recordar que en la Iglesia pues hay servicios especiales, vocaciones especiales. Estos dos, Timoteo y Tito, no eran hombres poderosos, no ejercían un poder, ejercían un servicio, el servicio del pastoreo de la Iglesia. Orar mucho por los obispos, sobre todo en los tiempos difíciles, faltan sacerdotes, hay ataques a la Iglesia, hay tantas cosas. Orar mucho por los sucesores de los apóstoles, como Timoteo y Tito eran sucesores, colaboradores de Pablo. En segundo lugar, evaluar nuestro corazón. Tantos años de escuchar la palabra y resulta que tenemos una piedra en el corazón, tenemos mala hierba, somos como la orilla del camino, cualquier cosa nos hace olvidar la palabra de Dios. Evaluar cómo es nuestro corazón y pedir al Señor tener un corazón de tierra buena. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que dio fruto abundante a la palabra, y por intercesión de los santos Timoteo y Tito, rueguen por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.